Bueno, maestro, muchas gracias por aceptar esta videollamada, esta entrevista para la revista Lumbreras aquí en Puebla. Y vamos a platicar sobre la exposición al 100 que está actualmente en el Museo Internacional Barroco, aquí en la ciudad de Puebla, que consiste en una serie de más de 100 esculturas hechas en cerámica que representan rostros humanos con algunos otros motivos de los que ya el maestro nos va a ir platicando de qué trata. Pues maestro Manuel Miguel, bienvenido. Y si puedes empezar a contarnos de qué trata esta exposición, cuál es la obra que está expuesta actualmente en el Museo Internacional Barroco. Mira, esta exposición es un proyecto escultórico que es un ensamble entre la cerámica y lo metálico, se puede decir, como soporte. Ya que, bueno, quiero empezar primeramente mencionando que es un proyecto que se llevó más de 2 años en su producción, trabajando en un taller de cerámica aquí, bueno, en el estado de Oaxaca, el taller Canela, que está bajo la dirección del maestro Claudio, la cual bajo su asesoría de él pudimos realizar este proyecto de alguna manera, que lleva consigo el tema de al 100. Al 100, pues para mí siempre ha sido una palabra que está siempre en el vocabulario cotidiano del mexicano, por la misma razón de que juega un papel importante tanto en el léxico y tanto en las emociones y en los sentimientos y en la profundidad. Prácticamente de ahí empieza a surgir todo el tema de hacer un proyecto que hay una identificación de una dualidad. Por eso las cabezas de cerámica, que en sí son bustos, la cual permite, ¿no? La parte que el ser humano está acostumbrado a ver exteriormente, pero no interiormente, ¿ok? Por eso es prácticamente como una dualidad entre lo interior y lo exterior, tratando de mostrar al espectador cómo realmente se ven las manifestaciones de los gestos que está pasando a veces una persona a través de su semblanza, a través de su mirada o a través de un gesto o simplemente a través de su fisonomía en el rostro, la cual percibe cotidianamente, pero no ve la otra parte que es la parte interna, toda esa estructura que sostiene la mente, lo que sostiene los ojos, lo que sostiene la nariz, en sí, en general, lo que sostiene los cinco sentidos, ¿no? Ya que realmente pues, la mayor parte de donde se centran los cinco sentidos, pues es el rostro, ¿no? La cual es prácticamente la manifestación rápida de todo el organismo que nos compone físicamente, pero internamente, pues a veces desconocemos todas esas estructuras que nos permiten de alguna manera percibir todo lo que el ser humano posee internamente, en la cual yo siempre he dicho que es un pequeño universo dentro de otro universo, la cual así nos constituimos y por eso de ahí se empieza a crear el infinito. La cual, bueno, el proyecto es cerámica de alta temperatura, 1280 grados, y bajo un soporte de metal que permite también figurar la modernidad, lo que estamos pasando. La cerámica nos conduce a un tema tradicional, ancestral, ya que pues venimos ¿no? De toda una cultura extensa en las diferentes identidades o asentamientos prehispánicos, cada uno le dio un enfoque directamente a la tierra a través de las formas y a través del fuego, la cual permitió no generar vasijas, generar ciertas, ahora sí que ciertos ídolos, como ellos a veces los llamaban, o sus dioses, cómo los esculpían, o simplemente utensilios este, de barro que ellos descubrieron a través de la tierra y todo lo que podían manipular a través de la tierra. Pues prácticamente de ahí viene todo eso, por eso tanto es una dualidad interna de lo que es el ser humano, tanto es una dualidad social, el ser humano y su modernidad, ya que hoy en día, pues ya, antes se construía las casas aquí en Oaxaca, a mí todavía me tocó vivir en una de ellas, y realmente la casa de mis papás, pues es de barro, ¿no? Pero hoy en día la gente ha sustituido el barro por el metal, por el cemento o por otros materiales que han permitido ser parte de un constructivismo social, la cual permite que el ser humano crea su propio hábitat a partir de acuerdo a sus necesidades. Entonces, el mensaje que estoy dando a través de estas 100 piezas que forman parte del léxico cotidiano, a través de la palabra, pero también la vida cotidiana de cómo el hombre con el tiempo ha ido desarrollando ciertos procesos arquitectónicos
a través de ciertos materiales y cómo ha ido dejando y abandonando también parte de nuestros orígenes y de nuestra, ahora sí que, de dónde provenimos, ¿no? Porque al final de cuentas somos tierra y en tierra volvemos, ¿no? Nos basamos en un versículo bíblico y a partir de ahí, pues es como todos estos elementos empiezan a formar parte de este proyecto y logramos entender, bueno, en sí logré entender que tendría que ser algo que visualizara lo que está sucediendo hoy en día, no con el tema político, con el tema, con otros temas, sino más con la identidad espiritual de la vida cotidiana del ser humano. Y es ahí Mike, donde pasa ese proyecto. claro. Y mencionas dos palabras, dos conceptos muy interesantes que ya, ahora que los mencionas, empiezan a cobrar sentido con la experiencia que se tiene cuando uno ve a ver esta exposición, que son dualidad e identidad. Porque las esculturas tienen un factor muy interesante que es que tienen claro su parte de rostro, pero también van acompañadas con esta otra parte de formas que son geométricas, que tienen esta como estructurales, que tienen como esta idea de algunas como de máquina, de algo mecánico, también de algunas de algo orgánico. Y cuando me platicas sobre estos conceptos de la dualidad y un poco de la identidad también, pues cobra sentido que por qué estas esculturas tienen este lenguaje visual híbrido en el que está el rostro, la figura humana y otros elementos que a veces son los que se vuelven más sugerentes. Cuéntame un poco de ese lenguaje visual híbrido que hay en estas esculturas entre el rostro y estos elementos que la acompañan de un lado, que son, te digo, geométricos, estructurales, que algunos tienen esta idea de orgánico, otros de máquina. ¿Qué hay con eso? Mira, hay mucho que encontrar y mucho que profundizar, ya que todo va a depender del estado de ánimo de cada espectador. Puede haber lo que busco también es una identificación a partir de las emociones o a partir de los sentimientos que la persona posee dentro de sí mismo y en la cual lo está acompañando en el momento de encontrarse con estas piezas, ya que también parte de todo esto son elementos que hoy en día se están ocupando, como te hablaba yo, te mencionaba ahorita, en el tema de la modernidad, perdón, en la cual todos esos engranes juegan un papel importante para las máquinas, ¿ok? Y para el ser humano, todos esos temas geométricos internos que, que prácticamente no lo vemos, pero somos un sistema estructural internamente, porque estamos compuestos desde tendones, moléculas, nervios, venas, células, y ahí nos vamos de micro hasta mini micro, ¿entiendes? Pero todas esas formas representan la identidad que el hombre y sobre todo sus necesidades que satisface. Lo que yo siempre he dicho, a ver, hoy en día un cubo, que es un vaso, tal vez le damos un círculo que puede ser una llanta, un cuadrado, un rectángulo que puede ser una casa, pues prácticamente el ser humano convive cotidianamente con todos estos elementos. Muchos lo entienden y muchos no. Para eso necesitamos un grado de sensibilidad para poder observar qué es lo que realmente vivimos cotidianamente. Y por eso, para mí fue importante integrar todas estas formas, todos estos elementos en la otra parte, ¿no? De la dualidad interna, para hacer un estado de reflexión también de cómo el ser humano a través de estos elementos ha construido, ¿no? Grandes ciudades, ha construido grandes movimientos de maquinaria que ha permitido la facilidad de la vida cotidiana del ser humano en todos los sentidos, sectores, ¿no? Desde la construcción hasta el campo. ¿Okay? Por eso es que todos esos elementos pues juegan un papel importante, por eso están integrados tanto en la cerámica y tanto en el soporte de lo metálico. Y justamente ahora que mencionabas esto, para los que ya vieron la exposición o la vayan a ver después de que vean este material, pues las esculturas están colocadas a lo largo del patio, de manera que el espectador va caminando entre ellas y se va encontrando con las distintas esculturas. Y la experiencia que tenemos los espectadores que la vemos, o la experiencia que yo tuve, es que algunas de esas esculturas, algunos de esos rostros, te llaman mucho más que otros.
y la persona con la que iba, por ejemplo, también encontraba una identificación, una resonancia con otras esculturas distintas a las que a mí me parecían más sugerentes, más llamativas. Entonces, esta experiencia que tenemos los espectadores está, digamos, está diseñada al momento del montaje, al momento de crear esta serie de rostros, porque ahí pareciera, como lo decíamos anteriormente, que cada una de estas esculturas tiene una identidad propia y que algunas nos convocan mucho más que otras. ¿Qué es lo que pasa con esto? Correcto. Al final de cuentas, esa es la intención del proyecto y sobre todo del montaje, que el ser humano pueda recorrer y encontrarse a sí mismo, tal vez con unos más y con unos menos, y no solamente a través de las formas, también hablamos un poquito del color que tienen las piezas, que son colores muy únicos en lo particular, porque son cosas que a veces no pueden salirse o no pueden salir tan fácilmente, porque esa es la magia que tiene la cerámica. Yo en mi caso tuve mucha experiencia en la cual me permitió de alguna manera tener un gran aprendizaje, porque en sí las pintaba de un color y realmente el fuego me daba otro color. Y habían colores padrísimos que yo no me los esperaba y quedé sorprendido también. Y también al principio las primeras piezas que iban saliendo del horno me encantaban y las demás que venían me encantaban más y las que venían me encantaban más. Y quería seguir más, continuar el proyecto, pero más sin embargo, pues yo dije, bueno, a ver, tenemos que tener un principio y también poder tener unos límites, ¿no? No un final, pero sí límites, la cual nos permite también generar un análisis propio y en lo personal y sobre todo en lo profesional, en la cual también te permite a ti entender, ¿no? Hasta dónde poder llegar. Y en lo particular, para mí, lo que yo siempre le he dicho a las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, como es contigo, pues es precisamente eso, ¿no? Todo vibra a partir de lo que está pasando esa persona. A partir de, y hablo de todo, desde sus emociones, desde sus pensamientos, desde la espiritualidad, desde sus problemas sociales, sus problemas personales, conyugales, familiares, o sea, todo. Porque prácticamente el arte, yo siempre he dicho que es un gran puente que permite al individuo encontrarse a sí mismo a través de las formas, a través del color, o simplemente encontrarse a través de un elemento tan insignificante que pueda estar plasmado en una obra. Y es ahí donde puede cambiar el estado de ánimo de una persona, le puede generar una paz o le puede generar una guerra interna. La idea también de este proyecto que se hayan puesto en el patio, pues permite también al espectador interactuar de una manera libre, en la cual no haya ese perjuicio de decir, a ver, tengo que recorrerlo así, porque si no se pierde la lógica del sentido, ¿no? O la lógica de la exposición, porque a veces, pues todos tenemos que empezar de abajo hacia arriba, porque nadie empieza de arriba hacia abajo, ¿no? La vida te pone un parámetro ahí de cómo tienes que ir sobre la vida, ¿ok? Y en este caso, pues era romper también un poquito con eso, que no hubiera, así que una entrada y una salida, ¿no? O un lado de este o un lado del otro, o sea, que no tuviera realmente un lado la cual permitiría decir, bueno, empezamos y aquí terminamos, aquí culminamos, ¿no? Que todo fuera como el espectador lo sintiera recorrerlo. Y cuéntame un poco del diálogo que se hace entre las esculturas y la arquitectura del museo, porque incluso en las fotografías de la obra salen muy bellas porque el edificio tiene pues esta arquitectura muy minimalista con líneas muy rectas en color blanco y sobresalen estas esculturas, ¿no? No sé si este patio te lo propusieron o si fue el que te tocó, pero cuéntame cómo fue que se genera ese diálogo estético entre la arquitectura y la escultura. Pues mira, prácticamente ahí sí te voy a ser sincero, eso fue trabajo del gestor, la cual él fue el que realmente organizó toda la exposición, todo el proyecto, con decirte lo que yo siempre he dicho, a ver, yo quiero llegar nada más el día de la inauguración, porque al final de cuentas, para eso también se necesitan mentes las cuales se tiene que permitir cómo perciben ellos desde otra perspectiva. Te aseguro que a lo mejor si yo hubiera estado presente en el día del montaje,
no hubiéramos terminado así, hubiéramos, ¿no? Tantas mentes hubieran, ¿no? Distorsionado, porque a veces uno piensa de esta manera, otro piensa de otra manera, yo traigo otra perspectiva de pensar. Yo dejé en manos de mi gestor, José Luis Villalobos, la cual se encargó de todo esto, y la maestra, perdón, se me fue su nombre ahorita. Pero José Luis Villalobos fue el que llevó, estuvo a cargo de este proyecto de la gestoría, que se encargó, y creo que él fue el que seleccionó el espacio, que para mí también quedé sorprendido al momento de entrar y ver todas las piezas, pero sí hubo como un previo análisis de cómo se pretendía organizar todo eso. Pero eso fue un previo análisis, ¿no? Bajo una mesa, no físicamente ya estando en el espacio. Yo conocía el espacio, ya he tenido la oportunidad de pasar 2, 3 veces en el museo, por eso desde que me encantó su arquitectura y desde la primera vez que entré, pues para mí fue el decir, no, yo tengo que traer un proyecto en este espacio para que se integre, ¿no? Un proyecto que sea integrable. Porque a mí, yo también, a mí en lo personal me encanta todo el tema de la modernidad y sobre todo del minimalismo, ¿no? Parte de todo mi trabajo es precisamente eso, conducir al espectador a un viaje interno de cómo estamos hechos los seres vivos, en la cual depende de cómo está construido internamente, es como va a construir externamente, ¿no? Hay personas que internamente quieren cosas enormes, ¿no? Y construyen cosas enormes, pero hay personas que quieren cosas pequeñas y es suficiente y son felices y construyen cosas pequeñas. Todo depende también del constructivismo interno que uno posee y quiere generarlo en nuestro entorno social. Y a partir de ahí, para mí, digo, ya me estoy saliendo del contexto de la pregunta, pero en sí, todo fue trabajo de mi gestor. Perfecto. Y maestro, para regresar un poquito a las esculturas como tal, me llamaba la atención por qué son solamente cabezas, bustos, digamos bustos, y por qué nunca se llega a la figura humana completa. ¿Por qué hay ahí detrás? Bueno, es que en realidad yo siempre he considerado en lo personal, pues todo se empieza a gestar, ¿no? A través de la cabeza, ¿no? Y como todo artista plástico a través del tiempo, a través de la historia, pues los bustos siempre ha sido como una necesidad principal y básica de poder empezar en el tema escultórico, porque de ahí ya te vas alargando más al tema más físico del cuerpo, las manos, bueno, los pies y todo el tema. Pero para mí, digo, en lo personal, tal vez más adelante voy a hacer un proyecto más de forma humana, pero como todos empezamos, y yo digo, he conocido bastantes artistas que hacen bustos bueno, hacen y hicieron también, la cual, pues digo, todos empezamos de alguna manera, y para mí, digo, tiene mucho sentido decir, empezamos por lo que mueve, ¿no? Mueve es como decirte, a ver, un carro, ¿cómo se construye, no? Primero el motor, y de ahí se va gestando todo, ¿no? Porque no pueden construir primero la carrocería y después decir, a ver qué motor le ponemos, no. Todo empieza a través del motor y el tipo de motor da el diseño del carro, no cómo lo van a querer, porque si estás metiendo un motor de 5 o 6 caballos de fuerza, pues no vas a meter eso te obliga a hacer un buen diseño que permite que el motor suene y el carro también en diseño luzca, ¿no? Bueno, tal vez es un ejemplo burdo, pero al final de cuentas, también eso nos pasa a nosotros. Y maestro, ya para ir cerrando, digamos, este cuerpo de obra, esta serie de esculturas, ¿en qué estado están? ¿Es una serie que tú ya terminaste, ya quedó finalizada? ¿Es algo en lo que sigues pensando, sigues trabajando, se sigue produciendo más esculturas de este tipo? Y también cómo se inscribe esta obra en el resto de las cosas que tú haces, en lo que estás trabajando actualmente. ¿Cuál es la relación que tiene esta serie en particular con tu obra como artista en general? Mira, este proyecto ya lo cerré, ya cerré este ciclo, realmente yo creo que ya no voy a repetir otra vez esto, a lo mejor, porque esto me condujo a hacer otras cosas, y ahorita pues mi mente está en otras cosas, y como que retroceder a hacer más cabezas de este tipo, o de estas formas, o de este concepto, pues yo lo veo un poquito complicado, y también, como te comentaba desde un principio, hay límites, ¿no? La cual tú también tienes que entender que hay cosas que se cierran,
hasta cierto punto, pero abren otras cuestiones. Y esa parte, para mí, yo creo que quiero que este proyecto sea único, porque no es un proyecto que trato de venderlo, sino es un proyecto que quiero que recorra varias identidades o instituciones del país y si se puede en el extranjero, para, para que este proyecto tenga un sentido de vida, no sé qué tiempo, ¿no? Por eso es toda la colección, ¿no? Es toda la colección. No que se vaya a vender una pieza por otra pieza, ya me han ofertado, pero al final de cuentas quiero que este proyecto sea único y que nunca se desintegre. La persona que algún día diga, ¿sabes qué es? Yo lo quiero. Yo creo que hasta ahí quedó culminado el proyecto. Mientras apenas está empezando, una cosa es que yo lo terminé físicamente, pero yo creo que apenas esta obra empieza a tener vida al presentarse en diferentes espacios, en diferentes lugares, tanto importantes, tanto públicos, tanto institucionales, o donde realmente lo alberga. Pero el proyecto ya para mí, en lo personal, ya se cerró hasta cierto punto, porque me abrió otras cosas para poder seguir trabajando. Perfecto. Maestro Manuel Miguel, ya para cerrar, más allá de pedirte la invitación a la gente que vive aquí en Puebla o que viene de visita a Puebla, de que visiten la exposición, pues te preguntaría más bien, ¿por qué tendríamos que ir a esa exposición? ¿Qué es lo que le puede apelar al hombre, a la mujer, a la persona del mundo contemporáneo esta serie al 100 que está expuesta en el Museo Barroco? Pues es prácticamente invitar a todo el público en general, principalmente de Puebla, la ciudad de Puebla, las ciudades cercanas, los visitantes que tengan la oportunidad de visitar Puebla, que es una gran ciudad, que admiro mucho también, pues venir primeramente al Museo del Barroco, deleitarse con la arquitectura, ya que es un espacio agradable para convivir con la familia, y dos, pues que a través de la visita que tengan en el museo puedan y tengan la oportunidad de entrar a ver esta exposición de al 100, puede que les crea una sensación tanto espiritual, tanto sensorial, tanto, digo, única, o tal vez pueda despertar muchas cosas. Y sobre todo, poder tener esa oportunidad de tocar, palpar y encontrar una dualidad interna, externa, de uno mismo al tener esta experiencia de poder recorrer, ¿no? El espacio y con estas esculturas. Y sobre todo, pues considero de que, pues, yo creo que sería un buen escaparate para ir a ver un poco de arte, porque también está expuesto, ¿no? Santiago Carbonell y José Luis Cuevas, y bueno, yo creo que llevar a los niños y que se palpen un poco también y que vean todas las posibilidades que se pueden crear a través de la materia y sobre todo conectarse con el mundo cultural y despertar en cada uno de nosotros, en cada uno de los que puedan asistir, pues sus emociones que a veces están dormidas y a veces necesitamos un impulso, ¿no? De ver cosas o tocar cosas para que nos revivamos de nuevamente, ¿no? Perfecto, maestro. Pues muchas gracias, que con esta conversación tenemos más elementos para entender, comprender y experimentar de mejor manera esta exposición. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo.